La línea 12 del metro, suspendida en su operación, ha sido objeto de debate político en la Cámara de Diputados, donde los argumentos técnicos han pasado a segundo plano luego de la acusación de Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno, de que se trata de una persecución en su contra. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot. La mayor parte del PRD cerró filas en torno a Ebrard y descalificó el informe de la Comisión Legislativa que acusa a Ebrard de ser el principal responsable del fiasco y del fraude de la línea dorada, con el argumento de que se trata de señalamientos electoreros sin sustancia técnica. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Sin embargo, la realidad es que la línea 12 está parada, que los trenes no sirven para esas vías, que el trazo de las vías estuvo mal hecho, que 47,000 millones de pesos invertidos ahí no sirven para dar servicio a casi 500,000 de usuarios que lo requieren, y que al politizar el tema, el ex jefe de gobierno ha logrado que no haya responsables de los errores técnicos de una línea que ha sido un fracaso. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Y por esos giros incomprensibles de nuestra política, resulta, Esdra, Jorge, que Marcelo Ebrard, de ser el responsable número uno del fiasco de la línea 12 del metro, que implica 47,000 millones de pesos, pues ahora le llueven ofertas para ser candidato a diputado, luego de una comparecencia en una comisión legislativa, en donde se hace la víctima y culpa de todo a que lo están queriendo quemar como chivo expiatorio en este caso. Es incomprensible. No, es incomprensible, o quizás es demasiado comprensible, ¿no? ¿Por qué? Porque los partidos políticos han dado muestra, prácticamente todos en distintas circunstancias y momentos en que tienen un gran discurso contra la corrupción y demás, cuando es de los otros. Cuando es de ellos, no lo observan. El PRD no lo ha observado en los segundos pisos de López Obrador, no lo ha observado en muchas de las construcciones que se hicieron durante el periodo de Marcelo Ebrard, no lo observa ahora, lo observaba hasta hace algunas semanas y había, si uno ve el propio informe de la Asamblea Legislativa, era muy duro. A mí me parece que más allá de que Marcelo sea o no candidato, hay un problema gravísimo. Se gastaron 45,000, 47,000 millones de pesos en una línea de metro, la más cara de la historia, la más cara del país, una de las más caras de América Latina, que no funciona. Y no funciona porque evidentemente no hay solamente errores técnicos, hay errores de otro tipo y que lindan con el fraude cometido contra las finanzas públicas. Yo creo que habría que en este tema partirlo en dos partes. Uno es el tema, digamos, estrictamente técnico, en donde incluso hay ya dictámenes que te dicen que desde el trazado de la línea hay una serie de errores brutales, curvas que son demasiado pronunciadas para un sistema de esta naturaleza, lo que va a provocar, pongas el tren que pongas, las ruedas que pongas, vas a provocar un desgaste. Y esto tiene que ver, es cierto, con una, más allá del tema penal, una responsabilidad política. Y ahí está claro que pasaríamos al segundo plano, que es el hecho de que lo que debió haber sido la corona, digamos, la forma más, digamos, cara de presentar una administración como la de Marcelo, de decir esto es lo que se hizo, termina siendo el peor fracaso. Yo creo que en ese sentido habría que partir dos cosas. Uno es la carrera política de Marcelo, que de repente vuelve otra vez a conectarse a través de esto. Politizar. Sí, no importa, bueno, pues son políticos. Politizar el tema. Pero el otro tema es importante, nada más concluyo. El otro tema es, aquí hay una línea 12 del metro que está parada. Y que el responsable es Marcelo, el es el jefe responsable de gobierno. Es Marcelo y el mecanismo de un año lleva esto sin que nadie sepa ¿Quién paró la línea del metro? La paró el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. ¿A quién sale a defender el PRD? Sale a defender a Marcelo Ebrard. No lo entiendo, ni siquiera políticamente lo entiendo. Y debajo de esa lucha que al parecer se está dando en el Partido de la Revolución Democrática, esos acomodos y reacomodos de alineamientos, está un error técnico brutal. Bueno, varios. Los trenes no sirven para esas vías. El trazo de la vía estuvo mal hecho.
hicieron curvas menores a 350 grados, alrededor de 27 curvas, que no los permite ningún patrón de seguridad en el mundo. ¿Quiénes lo hicieron? Lo hizo el director del proyecto Metro, que es hermano del vicepresidente de la compañía que hizo la obra civil del metro y que está mal hecho. Entonces, hay conflictos de interés, hay problemas técnicos y hay una situación que tiene parados a 500,000 de capitalinos. Hay un fraude gigantesco, digámoslo con todas sus letras, en contra de la ciudadanía. No, y tú decías, bueno, recibieron la línea certificada. Da la casualidad que el señor Altamirano Poyet, creo que se llama, sí, Carlos Altamirano Poyet, es el que diseñó la línea. Luego se fue a la iniciativa privada y participó en la construcción, y luego en otra empresa de la iniciativa privada le dieron la certificación de la línea. O sea, una misma persona trazó la línea, participó en la construcción y fue la cabeza que certificó que lo que él había hecho estaba bien. Y cuando se comprueba esto, lo que sucede con la línea es porque comienza a haber fallas graves, se pide un proceso de certificación externo, y el proceso de certificación externo es o paren esa línea o pueden tener un accidente gravísimo con muertos. ¿Y quién se hace responsable entonces? Ahí me parece, y coincidiendo con Pablo, lo terrible que así había sido inicialmente, el PRD sale a denunciar a quienes hicieron la línea. Pero desde el momento que aparece el nombre de Ebrard y toda esta crisis y la amenaza de Ebrard de irse a Morena y de ser candidato por Morena, cambia toda la situación. Eso a mí me resulta inexplicable. Es que yo creo que el tema ahí está ligado fundamentalmente a la crisis de liderazgo dentro del PRD y tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que para ellos la figura de Marcelo Ebrard es una figura que si brinca hacia otro lado terminaría llevándose, hay que recordar que él lo tuvo solamente un 2% de la 3%, votación, claro. o 3%. Sin embargo, en términos de la figura, lo que consiguió es jugar con tres fuerzas, jugar con Morena, y esa es la habilidad de Ebrard, jugar con el propio PRD y con Movimiento Ciudadano. Y ahí está, pues, poniéndose él la cachucha de, digamos, de la víctima, porque la pregunta es si cuando un proyecto de esta naturaleza fracasa, o tiene fraude, lo que le quieran llamar, ¿quién es el responsable? En términos de administración pública. Marcelo insiste en decir, es que yo no llegué a esos niveles. Yo creo que aquí, yo no sé si penalmente él pueda ser responsable. Políticamente, sin duda lo es, y sin embargo, en México, para ser acabado políticamente, necesitas algo más que, por lo menos, fallar en una línea 12 del metro como ahora. A mí lo que me resulta imposible de entender es, lo paraste hace un año y nadie, hasta ahora no hay nada. El PRD, que iba a lanzar su propia investigación, ahorita va a juntar Navarrete a aquellos que pueden comenzar a investigar. Yo creo que el tema es mucho más profundo que solamente la figura de Pero no te lo acabas políticamente por un error así. Pero lo paradójico es que ha resurgido Marcelo Ebrard después de haber como estado víctima políticamente outside, fuera de lugar, por todo esto de la línea 12, se hace la víctima y resurge. Y no sé cómo se atreven a alegar pretextos políticos cuando la línea 12 está parada, no funciona. Ahí están los miles de millones de pesos tirados a la basura porque esa línea no sirve, y aunque la reparen, como el trazo está mal hecho, esa línea siempre va a tener problemas. Ahí lo único que correspondería, lo dicen técnicos que no lo han puesto públicamente, pero es hacerlo todo de nuevo porque está hecha mal. Y alegan pretextos políticos y con eso solapan el mayor fraude o el mayor fiasco, para decirlo propiamente, el mayor fiasco de una obra pública en México desde que yo tengo memoria. Sí, ahora yo tengo mis dudas qué tanto va a resurgir Marcelo Ebrard. O sea, primero tengo mis dudas a ver cómo termina de estar la situación interna en el PRD. Yo no la termino de ver muy clara en términos de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard decide registrarse, tiene el respaldo claro de algunas corrientes del PRD, creo que no de todas. Habrá que ver cómo termina ese capítulo, que tendrá que definirse, creo que es este fin de semana ya, en la reunión de consejo del PRD, que es el que decidirá esas candidaturas plurinominales. Y después, yo tampoco entiendo, siendo el mayor capital político que tiene el PRD en este momento, el gobierno capitalino, cómo toma una estrategia que va a permitir
no solamente a sus adversarios golpear al gobierno capitalino, sino además golpearlos sin matices, a los anteriores y a los actuales, porque entonces no va a haber castigo en la línea 12, o va a haber castigo a funcionarios de segundo nivel. Entonces puede ser un resurgimiento que puede ser también el hundimiento de Marcelo también, y de esos grupos. Pero sí, ahora, el propio Marcelo Ebrard, y creo que esto es importante, cometió varios errores en términos políticos. Uno, el haber competido con López Obrador por la candidatura y retirarse, porque dice que la encuesta, acuérdense, que estaba en favor de López Obrador y él no hacía nada. Y el segundo es dejar de ser jefe de gobierno y suponer que sin ningún puesto político, diputado, senador, lo que fuera, ¿sí?, podía él seguir operando políticamente. Y tercero, seguir haciéndolo a pesar de esto, con este manejo de información que de una o de otra manera se sabe Marcelo tenía y que en forma muy clara hoy aparece dentro de estas comisiones creadas específicamente para investigar los recursos públicos, recursos de la Federación, y en donde pues obviamente le están cobrando también por aquellas cosas que son parte del juego político y que si tú las haces, te cuesta. El que se ríe se lleva. Así es, se lleva fuerte. Claro. Sí. Y se lleva fuerte. Sí. A mí, te digo, me sigue llamando la atención ver a un Marcelo Ebrard echado para adelante. Politiza y enreda todo este asunto. Es que, Pablo, no es que ese es el mecanismo para salvarse. ¿Y qué hay del informe? Pero por supuesto que sí. Pero ¿qué hay del informe de Sistra, el informe técnico, que dice que esos trenes no se debieron haber adquirido y que esa vía está mal trazada, que no sirven la una para la otra? Es la misma... Es el informe técnico. Esa es la parte. ¿Y cómo es posible que aceptemos ese tipo de cosas y exijamos un país mejor, que querramos una mejor clase política y que Ebrard pase sin problemas esta aduana de la línea 12 y que sea diputado plurinominal? No, a mí me parece realmente inaudito esto que estamos viendo. Esto pasa por lo que tendría que manejarse, hacerse en el país en términos de estos sistemas anticorrupción, porque es muy sencillo. Cuando los panistas fueron acusados directamente de que andaban dando los moches, entonces la acusación era porque el PRI los estaba golpeando. Y los perredistas hacen lo mismo y los priistas hacen lo mismo. Aquí el problema es encontrar un mecanismo en donde haya eso, rendición de cuentas y la posibilidad de manejar conflictos. Pero son dos niveles. Una es la rendición de cuentas. El otro es, hay otra forma de corrupción que se llama la profunda ineficiencia. Si tú cotizaste una obra en 17,000 millones de pesos, terminó costando 45,000 y no sirve, es corrupción. Tienes que tener un castigo público y no puedes ser candidato plurinominal para que la gente ni siquiera tenga la posibilidad de votar a favor o en contra tuyo. ¿El PRD vuelve a tropezar con la misma piedra o vuelve a tomar el caminito que hizo con Godoy Toscano, todas las diferencias guardadas? Lo meten de diputado, le dan fuero para protegerlo. Marcelo Ebrard va a ser diputado plurinominal, va a tener fuero y, señores, lo de la línea 12 quedará como un mal recuerdo en la historia urbana de esta ciudad. Se nos fue el tiempo. Ezra, Jorge, gracias. Amigos, esto fue México Confidencial. Buenas noches.